Esta idea de que la India y Occidente no se han encontrado es un concepto erróneo, es un concepto que tenemos desde aquí, pero que no responde a la realidad. En su formulación, en sus implicaciones, es un concepto que no es cierto. Al contrario, la India siempre ha sido un país que ha tenido gran cantidad de relaciones con el resto del mundo. Hegel, el filósofo, en su obra Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, escribe: una de las formas en que se manifiesta la acción de la India al exterior consiste en haber sido siempre atractiva para los demás países. Desde hace miles de años vive en la imaginación de los europeos como tierra de maravillas. La fama que ha tenido siempre por sus tesoros naturales, por su sabiduría, ha atraído a los hombres hacia ella. La verdad es que muchos de los logros de la India han llegado a Occidente. Lo que sucede es que han estado ocultos o han estado acallados durante siglos. Ha habido unos intereses creados en que estos intereses no se conocieran. Ha habido, por ejemplo, habría que mencionar una censura latente por parte del catolicismo hacia todas las ideas filosófico-religiosas que se apartaban de su dogma. Todo lo que pudiera sonar a panteísmo, todo lo que pudiera sonar a paganismo, pues era evidentemente mal considerado, y muchos filósofos pensadores que habían recogido estas nociones provenientes de la India no las manifestaban abiertamente en sus escritos por miedo a las represalias. Sin embargo, desde el romanticismo el interés por la India en Occidente no ha hecho más que crecer. Max Miller, que es el indólogo occidental por antonomasia, tituló uno de sus libros ¿Qué puede enseñarnos la India? What can India teach us? Es una pregunta excelente. En esta charla voy a intentar dar una visión panorámica del legado cultural que la India ha ofrecido a Occidente, sin recibir a cambio pues un justo reconocimiento. Será obviamente una selección de materiales con muchas omisiones y de rasgos generales pues no se puede entrar con mucho detalle. Haría falta muchísimo más tiempo para hacer simplemente una relación de todos estos puntos culturales que la India lega a Occidente. Hablaré de elementos indios en el pensamiento, en la literatura, las artes y un poco en las ciencias occidentales, sin pretender trazar históricamente la llegada de dichos elementos, lo cual sería tema para otra charla más detallada. Sería necesario un estudio separado. Pero sí hay que mencionar que desde la cultura chalcolítica ha habido pruebas arqueológicas de contactos. En Mesopotamia, en Asia Menor, hay pruebas, vestigios de un comercio marítimo, ¿verdad?, entre la India y los fenicios en Levante, y datos incluso del siglo X a.C., comentados por los viajeros griegos, como pueden ser Scylax de Carianda o Ctesis de Nido, que en los siglos VI y V a.C. pues viajan a la India y vuelven. Hay que mencionar también, por supuesto, el viaje de la expedición de Alejandro Magno en el siglo III a.C., que llega hasta la India, permanece allí un tiempo y provoca un influjo recíproco de ambas culturas. Generalmente, cuando se habla del influjo de la India en filósofos occidentales, mucha gente pues se muestra un tanto escéptica. Tenemos una posición de eurocentrismo que nos impide de alguna manera reconocer que hayamos recibido regalos de pensamiento de otros lugares, y generalmente se tiende a explicar que estas ideas pues no provienen realmente de allí, sino que también surgieron en algún pensador occidental, pero eso son cosas que están siempre sin detallarse. En principio, hablando de filosofía, pues los griegos jónicos de Asia Menor estuvieron en contacto con Persia, que ya se nutría de estas ideas de la India. Tales de Mileto, estamos hablando de presocráticos, estamos hablando de la escuela eleática, son personas que ya reciben este influjo. Genófanes, Parménides, Zenón de Elea buscaron la realidad una en los fenómenos materiales, de la misma manera que en los himnos védicos y las Upanishads, que son los libros en donde se condensa todo el corpus filosófico del Vedanta, del Advaita Vedanta, que es el sistema de pensamiento más importante del monismo hindú. Tenemos también después, históricamente, en el orfismo, ¿verdad?, pues todo el elemento de panteísmo.
que es una de las nociones fundamentales del pensamiento de la India, la noción de que todo lo que hay es una misma sustancia y que esa sustancia es de naturaleza divina. Ferécides de Siros y después su discípulo Pitágoras habían estudiado las doctrinas esotéricas de los egipcios, de los asirios y de los brahmanes y trajeron a Grecia todos estos elementos. Este panteísmo del que hablamos es idéntico al que encontramos en Heráclito o en Meliso de Samos, quien abogó por un monismo muy claro e hizo una exposición del ser muy semejante a la que se hace en los libros indios, en las Upanishads que he mencionado. Dice Meliso que como no se puede aceptar que algo surja de la nada, si algo hay, ese algo ha existido siempre, ha estado siempre, y puesto que no ha tenido principio, no tendrá fin, con lo cual es de naturaleza infinita, si no es de naturaleza eterna, si no es finito en el tiempo, tampoco lo será en el espacio, con lo cual es infinito, y puesto que no tiene fin, pues no puede acabar para que empiece una segunda cosa, con lo cual solamente hay una realidad, puesto para que hubiera una segunda realidad, la primera tendría que finalizar. Al no finalizar la primera, no hay una segunda cosa, con lo cual todo lo que hay es eterno, es infinito y es uno. Otro punto interesante en las teorías pitagóricas es el de la transmigración del alma. La teoría de la metempsicosis, de claro origen indio, aparece en estos filósofos, Pitágoras, Empédocles, decían tener la capacidad de recordar sus vidas pasadas. Lo encontramos también en Píndaro, junto con la doctrina complementaria del karma. La doctrina del karma, de origen hindú, es esta noción de la causa y efecto aplicada no únicamente a los fenómenos físicos o al mundo de las leyes físicas, sino también al mundo de lo moral, de las acciones. El alma recorre un ciclo necesario y va pasando de una vida en otra, arrastrando la carga kármica de sus acciones, ¿verdad? Arrastrando pues los castigos por las malas acciones o las recompensas por las buenas acciones, que tienen lugar de una manera automática, no son voluntad de los dioses, no son un premio o un castigo hecho por un ser superior y omnipotente, sino que es un proceso automático del universo, por decirlo así, una ley cósmica que funciona de manera inexorable. Platón incluso en su República presenta a este personaje que ve a las almas descarnadas y va eligiendo sus nuevas encarnaciones en manos de Laquesis, la hija de la necesidad, que sería el karma personificado. Bueno, sabemos que Sócrates conoció también yogis, o sea, ascetas indios en Atenas, y que debatió con ellos. Megástenes, en el siglo III a.C., había visitado la corte india de Pataliputra, la actual Patna, como enviado de Seleuco, y dio noticias amplias sobre las religiones de la India, y fue para los griegos pues uno de los principales informadores de estas teorías nuevas que llegaron allí. He mencionado antes la expedición de Alejandro Magno, mediante la cual se tuvo noticia en Grecia de la existencia de los filósofos Digambar, que es una secta de los jaínes que respetan a ultranza la vida, que van completamente desnudos, son los filósofos desnudos, esto es lo que significa la palabra, y que los griegos adoptaron como una forma de pensamiento, dándole el nombre de gimnosofía. También la noción del karma, que he mencionado, es importante entre los filósofos estoicos. Esto es un punto interesante también. En España, concretamente, el filósofo neopitagórico Moderato de Gades acepta la noción de un Dios que no está separado del universo y de la creación, sino que es un todo con él, donde todo se contiene, ¿no? Y esto es exactamente el concepto hindú de Brahman, que es el alma universal, el espíritu universal, donde todo se abarca, y que se define como aquello en que en un solo fragmento de sí penetra y sostiene el universo entero. Vemos que las nociones entre el platonismo, el neoplatonismo y el Vedanta, que ya he mencionado, pues son muy estrechas.
Esto llega, por ejemplo, hasta Plotino, que describe la absorción de lo individual por el alma del universo con unas palabras que tienen pues, un acento típicamente indio. Dice Plotino: las almas puras y que han perdido su atracción por lo corporal dejarán de depender del cuerpo. Así desligadas pasarán al mundo del ser y de la realidad. Plotino fusiona las doctrinas de Platón y el pensamiento oriental en un panteísmo emanantista y vuelve a tocar otra vez el tema de la reencarnación de las almas y la unicidad del ser, afirmando: no hay dos, el espectador es uno con lo contemplado, en un claro monismo. En el tiempo medieval el panteísmo continúa, aunque de una manera pues, más soterrada. En el siglo XI, por ejemplo, en un filósofo como Ibn Said, en su libro Kitab al-Hadek, el libro de los cercos, identifica al ser con el uno. Postula la existencia de un Dios uno, trascendente, eterno, necesario, inmutable, que es uno con el universo, del cual derivan todos los seres sin que deje de existir en ellos. Esto perdura en Ibn Tufail, o en Ibn Rushd, a quien conocemos como Averroes, quien en sus comentarios, como Aristóteles, niega la creación ex nihilo, de la misma manera que hemos visto antes en Meliso de Samos. Dice que no se puede surgir algo de la nada y atribuye a los atributos de la divinidad un monopsiquismo o panteísmo intelectual. Es la misma corriente que van a seguir luego pues, Bundisalvo de Segovia en el siglo XII o incluso Raimundo Lulio, Ramón Llull. En el siglo XIII tenemos, por ejemplo, en Occidente la figura del maestro Eckhart de Hakeim, cuyos paralelismos con el Advaita Vedanta ya se han estudiado y se han catalogado y establecido, mostrando esta herencia neoplatónica de elementos indios. En virtud de estas presentaciones que hace Eckhart, fue condenado por el Tribunal de la Inquisición. A esto me refería antes, que muchas veces los filósofos occidentales no han podido abiertamente mencionar el origen indio de sus ideas, de las que han explicado, incluso cuando las han presentado de una manera modificada, intentando adaptarlas a la cultura judeocristiana, pues han tenido problemas. El panteísmo perdura en la Edad Media. Tenemos casos como el de Giordano Bruno y más adelante pues León Hebreo, incluso ya en el siglo XVI, Miguel Servet, que explican también esta noción de una manera un tanto, diríamos, escondida, no muy abierta, no muy clara, y aún así también tienen diversas censuras y tienen diversos problemas por parte de los tribunales eclesiásticos. Otra de las ideas que perdura en Occidente es el concepto indio filosófico de Maya, que hace referencia a la ilusoriedad del mundo, la falsedad de la vida, la no realidad de las apariencias, la idea de que todo aquello que vemos realmente no es así, es como una película falsa que estuviéramos viendo, la realidad únicamente es el Brahman, la esencia del ser, y todas las cosas que vemos en este mundo son apariencias. Esta noción hindú se desarrolla en dos postulados fundamentales, o dos metáforas grandes, podríamos decir, que nosotros encontramos tanto en los pensadores como en los literatos occidentales. Una de ellas es el del Theatrum Mundi, el mundo como un teatro, y otra es el del Somnus Vitae, el sueño de la vida como un sueño que tiene un origen claro en las recopilaciones mitológicas indias. A través del moralismo latino y del estoicismo griego, estos temas llegan a la posteridad occidental. Séneca ya lo menciona, el tema del mundo como representación, en sus epístolas morales, a sus cartas morales a Lucilio. Y luego Erasmo de Róterdam, en su Elogio de la locura, refrenda este tema y le da nueva vigencia. Sabemos que la conceptualización del hombre de Erasmo y de su papel en el universo pues fue muy importante durante todo su siglo y en siglos posteriores. Entonces es curioso que este tema de origen hindú para explicar la
falsedad de la vida aparezca en muchos pensadores de la Contrarreforma durante el siglo XVII y que aparezca incluso en teólogos cristianos, en predicadores y personas que en principio están defendiendo la ortodoxia cristiana. Tenemos en España un caso curioso, es el caso de Lope de Vega, que escribe una obra, una comedia de larga duración, Lo fingido verdadero, que trata sobre la vida de San Ginés, que es el patrón de los comediantes, explicando esta noción filosófica india de que el mundo es una representación, el mundo es un teatro. Luego, Francisco de Quevedo, en su libro Epícteto y Focílides en español, con consonantes, escribe lo siguiente para explicar esto mismo. Dice la cita: «No olvides que es comedia nuestra vida y teatro de farsa el mundo todo, que muda el aparato por instantes y que todos en él somos farsantes. Acuérdate que Dios de esta comedia de argumento tan grande y tan difuso es autor, que la hizo y la compuso. Al que dio papel breve, solo le toca hacerlo como debe. Al que se lo dio largo, solo el hacerlo bien dejó a su encargo. Si te mandó que hicieses la persona de un pobre o de un esclavo, de un rey o de un tullido, haz el papel que Dios te ha repartido, pues solo está a tu cuenta hacer con perfección tu personaje en obras, en lecciones, en lenguaje, que el repartir las dichas o papeles, la representación, o mucha o poca, solo al autor de la comedia toca». Calderón de la Barca también lo reitera una vez más en comedias como Darlo todo y no dar nada, Saber del mal y del bien y, por supuesto, en su gran auto sacramental, El gran teatro del mundo, en donde se vuelve a explicar esta idea: el mundo no es verdad, el mundo es un teatro, los hombres somos actores, representamos nuestro papel y si lo representamos bien, tendremos un papel mejor en el siguiente reparto. Se está hablando de la siguiente vida. Y si lo representamos mal, tendremos un papel peor. O sea que estamos utilizando aquí la noción de la reencarnación, estamos utilizando la noción del karma, ¿no? De que cada uno tendrá aquello que se haya ganado. Y es curioso que esta obra, que está tan basada en estos postulados hindúes, pues se haya considerado pues una obra cumbre del catolicismo español y considerada también pues el auto sacramental más importante de su autor. En cuanto al concepto de la vida como sueño, pues es mucho más frecuente, ¿verdad? La vida es sueño, que nos habla de este príncipe encerrado en la torre por su padre, que no sabe si las cosas que le acaecen son verdad o mentira, pues lo ilustra bien. Y entonces se explica pues con esos versos famosos que todos conocemos y que voy a mencionar. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Tenemos en el siglo XVII, continuando con este panorama que estamos dando, al filósofo judío Baruch Spinoza, que es otro de los pensadores occidentales que recrea las bases monistas del Advaita Vedanta, preconizando que la substancia es la realidad, es causa de sí misma y a la vez de todas las cosas, existe por sí misma y es productora de toda la realidad. Por lo tanto, la naturaleza equivale a Dios, equivale a ese ser en que todo está comprendido. Otra personalidad que también admira a la India y hace referencias constantes es Voltaire, quien afirma que la cultura india es la más antigua del mundo, que el pensamiento surge en la India, que es la India la cuna de la religión en su forma más antigua y pura. En su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, describe a la India como al país al que todos deben imitar y reconoce con admiración sus logros en el área del aprendizaje secular.
También Immanuel Kant muestra en su obra elementos similares a los del pensamiento indio. Su diferenciación entre el mundo físico, tal y como se percibe en el tiempo y el espacio, por una parte, y por otra, la cosa que hay en sí, pues se asemeja en gran parte a la teoría de Maya. Se han mencionado los paralelismos entre el pensamiento kantiano y el de budistas tardíos, como Chandrakirti, continuador de Ramanuja. También está Kant muy interesado en la teoría de la reencarnación, y lo mismo pasa con Fichte y con algunos de sus seguidores. Se ha dicho que en el desarrollo de la cultura occidental, después del Renacimiento, el siguiente fenómeno importante que cambia radicalmente la orientación es el descubrimiento del sánscrito a finales del siglo XVIII. La noción de una lengua anterior, ¿verdad?, del indoeuropeo, que se deduce de la aparición y el conocimiento del sánscrito, y toda esta renovación que tiene lugar en el romanticismo. Las religiones de la India fascinaron a los románticos, y se dijo que si para conocer arte había que viajar a Italia, pues para conocer la religión en su más puro aspecto había que ir a la India. Fue un momento en que sí empezó a estudiarse de una manera seria y rigurosa esta cultura, y provocó pues mucho entusiasmo entre muchos autores. Es curioso también mencionar que el país occidental que más se interesa por la cultura de la India, que más lo estudia y más lo promueve, es Alemania, que no había tenido ningún contacto político, en contraposición con Inglaterra, que ya se encontraba en la India como colonizador y que no fue proporcionalmente tan interesado en difundir o conocer la cultura india como habría podido imaginarse o habría podido desearse. Pero no son solo los filósofos, ¿no?, los que en sus sistemas de pensamiento aceptan estos principios de la India. También llegan esas nociones filosóficas a poetas y a literatos como Heine o Novalis, que idealizaron a la India considerándolo un mundo que tenía una armonía filosófica muy interesante. El mismo Beethoven no se sustrajo a esta corriente, como muestran muchos de sus manuscritos. Incluso Goethe explicaba su atracción por Frau von Stein diciendo que en la vida anterior habían sido marido y mujer, ¿no?, aceptando de una manera clara el transmigracionismo. Schelling defendió el panteísmo claramente, y dijo que su propia filosofía, fue uno de los primeros en reconocer el influjo indio en su pensamiento, dijo que su propia filosofía no era nada más que una planta exótica de la India trasplantada al suelo alemán. Hegel también, por su parte, pues aunque esta actitud pues no coincidía con su actitud tanto romántica, hizo una glorificación romántica de la India. Y tenemos también, como ya se ha mencionado, la figura de Schopenhauer, que dijo que las Upanishads eran realmente una obra cumbre del pensamiento humano y que habían sido para él pues una nueva gnosis, una nueva revelación. Dice sobre estos libros: estos libros incomparables conmueven el espíritu hasta las mismas raíces del alma. De cada frase brotan pensamientos profundos, originales y sublimes, y el conjunto está impregnado de un espíritu elevado, santo y serio. La atmósfera india nos rodea y pensamientos originales de espíritus afines. Cuán totalmente limpia se ve aquí la mente de todas las primitivas supersticiones judaicas y de toda la filosofía que se inclina ante esas supersticiones. En todo el mundo no hay estudio tan beneficioso y elevador como el de los Upanishads. Han sido el solaz de mi vida y serán el solaz de mi muerte. Y dice que puesto que su propia ética proviene de Oriente, para conocerle a él hay que conocer también las Upanishads. Según afirma Buddha, el maestro Eckhart y él mismo, Schopenhauer, están enseñando básicamente lo mismo. Sabemos que este interés era genuino, lo sabemos por la cantidad de libros de Oriente que tiene Schopenhauer en su biblioteca, y no solo por sus afirmaciones, que son bastante abundantes. Él dice que todo viene de esa realidad última, del Brahman, del espíritu universal, que Maya, la ilusión engañosa, es el origen del mal del mundo,
y coincide con la apariencia que menciona Kant. Él parangona su teoría del mundo como voluntad de representación con el discurso vedántico. Dice, literalmente, que las formas son manifestaciones de una única voluntad y que la voluntad es el uno todo de los Vedas. Continúa afirmando que la muerte es solo apariencia, que hay un continuo morir y nacer, o sea, reencarnación, que mientras se siga deseando nacer, se seguirá naciendo, lo que no es sino la doctrina hindú del samsara, la idea de que mientras tengamos unas ataduras, unos deseos incumplidos en el mundo, tendremos que seguir reencarnando para cumplirlos y satisfacernos. O sea, nos está hablando de lo mismo de lo que habló el maestro Shankaracharya, que fue en el siglo VIII-IX el revitalizador del hinduismo y el mayor preconizador del sistema Vedanta de filosofía. Lo único es que Schopenhauer lo hace, evidentemente, con una terminología occidental. Tenemos en el siglo XIX influjo de pensamiento indio en otro grupo de filósofos liderados por Karl Christian Krauss, ¿no? Krause alabó el Vedanta, escribió sobre el budismo, sobre el jainismo, sobre los Charvaka, que son los filósofos materialistas de la India, y este krausismo es un racionalismo armónico en el cual Dios es el fundamento personal del mundo. Es una variedad de panteísmo que contó en su momento con muchos seguidores. En España, pues fue Julián Sanz del Río quien lo introdujo y lo compartieron luego muchos pensadores como Miguel de Unamuno o Eugenio d'Ors. Francisco Pi y Margall escribe en este orden de cosas: Dios y el universo viven en una misma vida. Todo es uno. Son una sola sustancia, Dios y el universo. La unidad en la variedad es la ley del mundo. ¿Qué de fenómenos distintos bajo la bóveda del cielo? Una sola fuerza los produce. Como la unidad engendra la variedad, así la variedad lleva a su vez a la unidad. Es muy curioso que este principio de la unidad en la diversidad sea el eslogan que haya escogido la India, ¿no?, como su eslogan turístico para explicar de alguna manera el país. La manera de explicar que tienen los indios su cultura es estamos unidos en nuestra diversidad, lo cual explicaría también su postulado filosófico. Tenemos también a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, que no compartía hasta tal punto el entusiasmo de Schopenhauer por la India, pero que de alguna manera la está alabando y reconociendo en cada momento. Cuando habla en su teoría del superhombre del Manav Dharma Shastra, el código de Manu, y dice que este código ético es superior a todos los demás, que los otros códigos éticos de otras culturas son caricaturas de este. La superioridad de los brahmines en el sistema de castas de la India, dice Nietzsche, que es un signo de la obediencia implícita de las masas ignorantes a las autoridades intelectuales. O, por ejemplo, su teoría del eterno retorno pues puede compararse perfectamente con la concepción hindú de los yuga, la noción cíclica del universo, de que el universo se va repitiendo una y otra vez. Era muy frecuente esta noción en su tiempo. Incluso el compositor Wagner dijo que se había convertido al budismo sin proponérselo debido al influjo de Schopenhauer y de Nietzsche, ¿no?, y lo plasmó en varias de sus óperas. En Estados Unidos también el movimiento trascendentalista, liderado por Ralph Waldo Emerson, tiene esa misma noción de que todo lo que existe es la manifestación de un único espíritu eterno, infinito y uno, lo mismo que había dicho Melisso, con una clara base vedántica. Esto lo estudió Romain Rolland al hablar de Emerson. Emerson también defendió la reencarnación en su poema Brahma, que estaba influido en parte por fragmentos del autor clásico Kalidasa, y recogió el influjo de la India y lo reconoció en su ensayo sobre Platón. Henry David Thoreau, también contemporáneo de Emerson y traductor de varios sutras budistas, basó en la Bhagavad Gita su teoría del pacifismo. El Bhagavad Gita, evidentemente, es un libro crucial en este caso. Está considerado una Upanishad y es como una síntesis, un resumen del Vedanta y de otras escuelas filosóficas. Y de ahí saca Emerson su teoría del pacifismo, que expone en su libro On Civil Disobedience,
del año 1849 y que fue después fuente de inspiración para Gandhi. Thoreau afirma que la Gita era mucho más valiosa que todos los monumentos de Oriente. Otro trascendentalista que también afirmó haber leído las epopeyas indias antes de escribir su obra fue el poeta Walt Whitman, que en su obra Hojas de hierba recoge los principales postulados filosóficos del texto indio que identifican a todos los seres con el universo en un panteísmo clara y bellamente expresados. En poemas suyos de Song of Myself o Passage to India reitera esta visión mística. Habría de mencionarse aquí también el movimiento teosófico, fundado a finales del siglo XIX en Nueva York por Madame Blavatsky, una corriente filosófico-religiosa de carácter sincrético que tuvo mucho influjo en todo Occidente, con objetivo de recuperar y fusionar los postulados válidos de todas las religiones, principalmente antiguas y modernas también, pero basándose sustancialmente en el hinduismo, con cuyas nociones cosmológicas y psicológicas coincidían. Este fue la base del movimiento que hoy en día pues, puede recibir el nombre de New Age, ¿no? La creencia teosófica en la reencarnación fue tan fuerte que incluso llegó a perjudicarles porque se convirtió en un esnovismo social en donde la gente pues, hacía todo tipo de actividades paranormales para intentar averiguar quién habían sido en vidas anteriores, ¿no? Esto pues es ridiculizado en la literatura y mencionado en muchos lugares. Las nociones filosóficas que he mencionado, el Maya, Karma, el concepto de Brahman, pues aparecen también en el cambio de siglo, en el modernismo literario, en obras de Valle Inclán, como La lámpara maravillosa, o en el poema El coloquio de los centauros, de Rubén Darío, donde leemos, por ejemplo, himnos a la sagrada naturaleza, al vientre de la tierra y al germen que entre las rocas y entre las carnes de los árboles y dentro humana forma es un mismo secreto y es una misma norma. Himnos. Las cosas tienen un ser vital, las cosas tienen raros aspectos, miradas misteriosas. Toda forma es un gesto, una cifra, un enigma. En cada átomo existe un incógnito estigma. Cada hoja de cada árbol canta un propio cantar y hay un alma en cada una de las gotas del mar. El dramaturgo Jacinto Benavente, ganador del Premio Nobel en el año 22, defiende la reencarnación, también de manera muy directa, en una de sus piezas. Dice: siempre que hayamos de descifrar enigmas, preguntemos al hombre, a nosotros mismos. Él nos dirá del mar y de la tierra, del cielo y de sus astros, de la mujer y de los otros hombres. Él nos dirá del insecto y de Dios, porque todo lo hemos sido y todo lo hemos de ser. El poeta Antonio Machado, en su libro De un cancionero apócrifo, ante el barquero Caronte, que cruza con su barca de una orilla a otra el mar de la muerte a las almas de los difuntos, mantiene el siguiente diálogo. ¿Ida no más? Dice, ¿hay vuelta? Dice, sí. Bueno, pues entonces ida y vuelta, claro. Se está mencionando la reencarnación. Y en otro lugar también lo hace, en Humorismos, Fantasías y Apuntes, reitera: dulce goce del vivir, mala ciencia del pasar, ciego huir a la mar. Tras el pavor de morir está el placer de llegar, gran placer, mas ¿y el horror de volver? Gran pesar. Ortega y Gasset, en su libro El espectador, recoge de nuevo el testigo monista y dice: todo induce a creer que si al fenómeno que llamamos vitalidad corresponde una realidad efectiva, ésta será como un torrente cósmico unitario, es decir, que habrá una sola y universal vitalidad de la que cada organismo es solo un momento o posición. El misticismo indio lo comparten también otros escritores más modernos. En la obra Perennial Philosophy, la filosofía perenne, de Aldous Huxley, no vemos sino un elogio continuado al pensamiento de la India. También encontramos gran parte del sistema Samkhya, otra de las teorías filosóficas de la India, en la obra del pensador Santayana.
o obras como Las tierras baldías o Cuatro cuartetos de Eliot muestran gran simpatía por los conocimientos y las escrituras hindúes y budistas. También en El filo de la navaja de Somerset Maugham o en Los vagabundos de Kerouac encontramos estas nociones budistas principalmente. Bien, al hablar de la presencia de este elemento filosófico religioso de la India en Occidente, pues vemos que no es mayor de lo que hemos mencionado por causas muy definidas. La primera ya está dicha, es la represión ideológica del cristianismo, que considera heréticas las ideas foráneas y persigue a los que las abrazan. Y otra razón sería la ausencia de proselitismo entre los hindúes, que nunca se han interesado especialmente en exponer y divulgar sus ideas. Únicamente a finales del siglo XIX los indios cambian esta posición y en su movimiento cultural que se denomina el Renacimiento hindú y tiene lugar a finales del siglo XIX, empiezan de alguna manera a sentirse orgullosos de su cultura y exponen en Occidente sus ideas. Cuando Vivekananda viaja a Chicago para el Parlamento de Religiones, u otros pensadores como Aurobindo Ghosh o Dayanand Sarasvati o Sarvepalli Radhakrishnan, pues los exponen en sus libros. Bien, hemos visto ya algunos aspectos de una manera panorámica de la filosofía. Perdón. Vamos a hablar del influjo de la India como tema en la literatura, la India como tema y como base literaria también occidental. La India medieval se conoció en Occidente principalmente a través de los árabes, de los libros de viajes, de Ibn Battuta o Benjamín de Tudela, y también mediante obras de ficción, ¿no?, como Historia del Caballero de Dios, que había por nombre Cifar, novela de caballerías española escrita en 1300, que narra la historia de un caballero de Indias que ha de abandonar su tierra natal. En el libro se habla de los indios, por primera vez se dice que son los primeros que conocieron el sol y los planetas después del diluvio, y que de ellos aprendieron todos los reyes y los sabios del mundo. Dice la cita: «Ciertamente de antigüedad fue India fuente e manera de ciencias, e fueron homes de grande mesura e buen seso. Dios dioles mesura e bondad en manera e en seso más que a muchos blancos». Indudablemente la mayor aportación de la India a Occidente, al Occidente medieval, está en el terreno de la cuentística, la teoría orientalista del origen de los cuentos. Ya se ha estudiado y no estamos hablando de mero influjo de temas, sino de libros enteros que llegan prácticamente sin perder ninguna parte hasta Occidente, ¿no? El Panchatantra, colección de cuentos de Vishnu Sharma, llega de una manera íntegra hasta Occidente, concretamente a España en primer lugar, que es realmente lo que nosotros conocemos como Kalila Edimna, un libro que tras su versión sánscrita en el siglo III tiene una traducción al persa, después una traducción al pehlevi en el siglo VI, en el siglo VIII se traduce al árabe, se traduce al siríaco en el siglo X y al griego en el siglo XII, y llega pues a una versión castellana en esa misma época, ¿no? Otras colecciones de cuentos que habría que mencionar, cuentos occidentales, o sea, colecciones occidentales de cuentos basadas íntegramente en elementos indios, pues el Sendevar, el Dolopatos, el libro de los 7 sabios de Roma, la Disciplina Clericalis, el libro de los gatos, el libro de las bestias de Ramón Llull. Se podrían hacer muchísimas menciones de este tema. Y no solamente en la Edad Media, sino que las fábulas medievales, en donde se da una historia moral basada en unos principios de cultura y de forma de entender la vida, pues permea la literatura occidental de siglos posteriores y la cuentística del XVIII y del XIX. Lo encontramos en La Fontaine, en fabulistas españoles como Iriarte, Samaniego, está en Voltaire, está en Príncipe, en Hassenbuch, en Krylov, y luego en cuentistas más conocidos como Andersen o los hermanos Grimm.
no solamente son el tema de los cuentos lo que la India nos proporciona, sino también técnicas de contarlos, como puede ser el sistema de las cajas chinas, que consiste en insertar dentro de un cuento otro cuento y dentro de ese cuento otro cuento, que los mismos personajes se van narrando a sí mismos, se van metiendo una historia dentro de otra y luego van resolviéndose todas, ¿no? Como si fuéramos abriendo las cajas. Este procedimiento es típicamente indio. Y otro procedimiento narrativo es la idea de la secuencialidad, del recurso de contar un cuento diario, fragmentándolo, como sucede en Las Mil y una noche, que no deja de ser una colección de cuentos indios arabizada. Durante el siglo XVII la India es interesante en Occidente como tema, en principio por su riqueza, por su esplendor y por el elemento estético que tiene, que apela al interés de los preciosistas, ¿no? Entonces lo tenemos en el eufemismo inglés, lo tenemos en el culteranismo español. Este boato, este lujo, estos elementos estéticos son muy del agrado de los poetas y lo utilizan con frecuencia. La palabra India viene a convertirse en sinónimo de aquello de lo que hay mucho. Se habla, por ejemplo, de una India de amor para decir un mar de amor, un océano de amor, mucha cantidad de amor, ¿no? Y también pasajes de historia de la India se convierten en tema interesante. Hay viajeros franceses como Bernier o Tavernier que viven en la corte de los mogoles en el siglo XVI-XVII, vuelven a Occidente, cuentan lo que han visto y dan lugar a narraciones en donde pues, los emperadores mogoles de la India del siglo XVII son protagonistas de comedias que se escriben sobre ellos o de óperas incluso. La literatura india sirve también de base. Es muy curioso que en el teatro clásico español del siglo XVII aparezcan temas sacados de la epopeya del Ramayana o del Mahabharata, pero eso sucede. La famosa obra, también considerada obra teológica católica, de Tirso de Molina, El condenado por desconfiado, tiene en su estructura argumental una leyenda india que está tomada del Katha Sarita Sagar, que se traduciría como Océano de ríos de cuentos, que es una de las colecciones de cuentos indios más amplia y más importante del poeta Somadev del siglo XI. Encontramos pues también esta historia que ya he mencionado de la vida es sueño del príncipe Segismundo, que está encerrado en su torre por el vaticinio de un astrólogo, que es también de origen indio. O de una manera mucho más clara la leyenda de la vida del Buda, que nos la cuenta Lope de Vega, no sabemos si sabiendo qué es exactamente lo que nos está contando. En su obra San Barlam y Josafat cuenta la historia de San Barlam y San Josafat, que son en principio o teóricamente dos santos cristianos, pero que en realidad Josafat no es otro que el mismo Buda cristianizado, con su misma leyenda, con su misma historia de cómo obtiene su realización, su liberación. Entonces nos cuenta la historia de Josafat, que es un príncipe que no conoce el mundo, que está encerrado en palacio, protegido por su padre ante toda realidad triste, y cuando por fin sale de palacio se encuentra con un mendigo, se encuentra con un enfermo, un viejo, se encuentra con un muerto y aprende que existe el sufrimiento, que existe la vejez y la muerte, cosas que no sabía, renuncia al mundo y obtiene la liberación. Es la misma historia de Gautam Buddha, simplemente de una manera cristianizada. Esta obra de Lope de Vega obtuvo muchísima fama, fue objeto de muchísimas imitaciones y copias y pasó a otros autores. También tenemos traducciones de poemas directamente de Bhartrihari, o también la historia de Shakuntala, que es uno de los temas clásicos del teatro sánscrito, que despertó el entusiasmo de los alemanes. El mismo Schiller la alabó y el mismo Goethe escribió sobre ella unos versos muy elogiosos. Dice Goethe: «¿Anhelas las flores de la juventud y los frutos de la madurez y todo lo que encanta, arrebata, deleita y alimenta al alma? ¿Quisieras unir a la tierra y al cielo en una sola palabra? Te nombro, oh Shakuntala, y todo está ya dicho».
El influjo del teatro sánscrito en el europeo es algo también digno de mención, no únicamente por los temas, sino por los personajes. Tenemos el personaje del Sutradhara, el narrador, que llega hasta Occidente y que aparece pues, en obras de Christopher Marlowe, en Shakespeare y en el mismo Goethe. Y tenemos también el personaje de Vidushak, que es el personaje del criado cómico, ¿verdad? El que acompaña al héroe, que es un antecedente claro del gracioso o figura de donaire en el teatro barroco. Estos personajes que surgen en Occidente en el siglo XVI-XVII estaban ya en el teatro sánscrito del siglo I y el siglo II. Y están mencionados, catalogados y explicados en el Natya Shastra, que es un tratado de artes escénicas del siglo III. El exotismo de la India como tema romántico pues también dio mucho juego. El gusto de los románticos por los mundos lejanos en el tiempo, en este caso la Edad Media occidental, o en el espacio, el mundo árabe y el mundo indio, pues es de todos conocido y lo encontramos en las orientales de Víctor Hugo, en las orientales de Arolas o en leyendas, por ejemplo, de Becker, como puede ser El caudillo de las manos rojas, o La creación, donde se nos habla directamente de personajes mitológicos de la India, se nos habla de Brahma, se nos habla de otros dioses, o incluso conceptos pues ya un poco más profundos, como encontramos en Creed en Dios. Creed en Dios es una novela de Becker muy curiosa, un señor feudal que sale a cazar y cuando regresa a su castillo encuentra un monasterio en ese lugar, llama a la puerta y los frailes le dicen que había un castillo hacía 300 años y que un día su dueño salió a cazar y no volvió más. Han pasado 300 años durante el tiempo que él ha estado de caza. Es un concepto de condensación del tiempo, de la relatividad del tiempo, una noción también india y que aparece, una leyenda también india y que aparece, ya digo, hasta Becker, que no sabemos si conocía realmente el origen de esa historia que él oyó en algún lugar y reescribió. Esta tendencia de utilizar leyendas indias pues perduró en el modernismo, en autores como Salvador Rueda, como Rubén Darío o Valle Inclán, a quien antes he mencionado. Incluso hay leyendas que están realmente reescritas. El novelista español Juan Valera toma elementos del Mahabharata y del Ramayana, las dos grandes epopeyas de la India, en novelas como Garuda o como La Padmini, con su nombre ya indio y típicamente, claramente recordatorios de su origen. También la India misteriosa de la época británica pues fue motivo de interés, ¿no?, para los novelistas románticos y un tema de primera magnitud. Entonces, autores como Walter Scott en Inglaterra o como Julio Verne pues lo emplean. Julio Verne tiene diversas novelas ambientadas en la India. Una de sus novelas más famosas, La vuelta al mundo en 80 días, pues uno de sus capítulos transcurre en la India, que se cruzan y hay diversas aventuras. O La mansión a vapor, que es una novela íntegramente ambientada en la India, en donde se presenta la historia de la rebelión de los cipayos, que tuvo lugar en el año 1858. Fue un levantamiento armado de los indios contra los ingleses. Nos lo cuenta Julio Verne en detalle, solamente evidentemente desde el punto de vista del occidental, de una manera un tanto maniquea, pero bueno, con bastantes descripciones interesantes. Así como por lo general se tendía a mostrar a los indios como personajes negativos y a la India como un sitio realmente tortuoso donde las maldades eran muy frecuentes, tenemos también autores que hacen lo contrario, como es el caso de Emilio Salgari, que ambienta en la India muchas novelas de aventuras, dándonos una visión muy optimista del país, muy positiva y tomando partido, por decirlo así, por los colonizados más que por los colonizadores. Tenemos también influjo en la poesía. Víctor Hugo imita a las Upanishads en su poema Suprematie. Lamartine, Verlaine, Anatole France son otros autores que también reescriben temas indios, tocan el tema de Savitri, la mujer india que, muerto su esposo, persigue al dios de la muerte para recuperar la vida de su esposo, para conseguir que el dios de la muerte vuelva a la vida a su esposo, o simplemente la figura del Buda
ya mencionado. Tenemos también, evidentemente, toda una serie de traducciones y tratados de historia que van dando a conocer en el siglo XVIII-XIX mejor a la India y que no se han detallado muchas veces por carencia de los críticos, pero que luego, evidentemente, su influjo pues está ahí y se puede comprobar. Y tenemos autores como pueden ser William Blake, Wordsworth o incluso Coleridge que muestran este influjo. Los dioses de la Trinidad hindú, Brahma, Vishnu y Shiva, se le aparecen en sueños a Thomas de Quincey en su obra Confesiones de un comedor de opio, de un consumidor de opio. Carlyle basó su teoría de la superioridad en el sistema de castas indio y habló repetidamente de los avataras o encarnaciones de los dioses hindúes. Hallamos personajes indios en los poemas de Keats y también menciones a Maya en los versos de Shelley. Claro, en esta época quizá el mayor exponente de este influjo fue Rudyard Kipling, a quien ya lo hemos mencionado, que basó gran parte de su obra literaria en historias ambientadas en la India, como los libros de la selva, Kim, Naulaka, El hombre que pudo reinar y muchas otras colecciones de cuentos. La India que Kipling describe no es la India real, es una India deformada, es una India ficticia, muy interesante desde un punto de vista literario, muy atractiva, muy apetecible, pero que no respondía realmente a lo que allí había. Tenemos también en el mundo eslavo, pues también este influjo, el rumano Eminescu o, por ejemplo, el ruso Pushkin, Alexander Pushkin, escritor romántico, tocó a la India en muchas de sus novelas. También Tolstoy escribió sobre la figura de Buda, un libro, y empleó muchas citas de la Bhagavad Gita, de las Upanishads y de otros libros regionales de la India. Bien, el dominio británico de la India pues la dio a conocer en Europa y la gente tomó posturas pues a favor o en contra del colonialismo. El novelista Vicente Blasco Ibáñez, en su libro La vuelta al mundo de un novelista, describió algunos de los momentos históricos de la India desde un punto de vista del colonizador, por así decirlo, y describió pues historias tremendas como el agujero negro de Calcuta, ¿no?, donde se encerró a muchos prisioneros hasta que murieron. También escribió sobre la rebelión de los cipayos, sobre esta revuelta que he mencionado, un fallido intento de revolución contra el imperialismo inglés. Otros autores toman partido por los colonizados, como puede ser Benavente, a quien ya he mencionado. En su drama El dragón de fuego, del año 1904, denunció el trato que los ingleses daban a los indios, a los nativos, y defendió las reivindicaciones de los independentistas. En esta misma línea de occidentales que defienden, por decirlo a la India, de sus colonizadores ingleses, tenemos Forster, quien en su novela A Passage to India, Pasaje a la India, describe de una manera muy directa y muy realista la discriminación que los británicos hacían hacia sus colonias. Lo mismo pueden decirse de otros poemas del mexicano Octavio Paz. Habría también que hablar del influjo de autores indios en escritores europeos, el influjo estilístico, no ya temático. Tenemos en España un ejemplo muy claro, que es el caso de Juan Ramón Jiménez, quien junto con su esposa Zenobia Camprubí emprendió la labor de verter al castellano muchos de los poemas del premio Nobel indio Rabindranath Tagore, y la traducción resultó muy buena, pero aparte de la traducción, el mismo Juan Ramón se dejó influir tanto por el estilo del bengalí que acabó siendo estéticamente y estilísticamente un discípulo, ¿no?, sino un imitador de Tagore. También la figura del Buda, la idea del asceta indio que busca la iluminación, es un tema recurrente en la literatura ya del siglo XX, y lo encontramos en obras de Schaffer, de Keyserling, en ensayos de Borges, y hay novelas bastante interesantes que habría que mencionar sobre la espiritualidad india. Por ejemplo, Los ojos del hermano eterno, del austríaco Stephen Zweig, es una novela magnífica. The Transposed Heads, de Thomas Mann, o, por ejemplo, Siddhartha, de Hermann Hesse.
Tiene Hermann Hesse otra obra menos conocida quizá que Siddhartha, pero que también toca el tema de la India, ¿no?, que es El juego de los abalorios, un libro muy importante. Y también en su libro Viaje a Oriente, Hesse afirma que la India no es solo un país o un ente geográfico, sino que es como una postura del espíritu, es un hogar, una juventud del alma, donde todos los lugares confluyen y se convierten en uno solo. También, ya para acabar este apartado, he de referirme al influjo que la India produce en los visitantes, no solo en los periodistas, sino también en aquellos escritores o pensadores que viajan por ella y se quedan realmente tocados y modificados por su influjo. Entre estas personas que luego escriben y esclarecen aspectos del ethos indio, del carácter indio, pues está, por ejemplo, Pasolini, o está Alberto Moravia, o en el caso de España tenemos el caso de Julián Marías. Bien, voy a hablar ahora brevemente de algunos otros aspectos en que la India ha contribuido a la cultura occidental. Cabría hablar de unas aportaciones lingüísticas, porque siendo el sánscrito una lengua indoeuropea y, por tanto, hermana del griego, del latín, del céltico y del germánico, prima, o sea, por decirlo así, tía del castellano y de las lenguas romances, pues existen una gran cantidad de términos comunes y ha habido un trasvase también de vocablos indios a Occidente en distintos momentos y en distintos caminos. Entonces, aparte de las palabras que tienen una raíz común, palabras puramente sánscritas o de origen dravídico de la India que llegan a Europa principalmente a través de los árabes y que se adaptan al castellano, pues son, por ejemplo, para citar unas cuantas, jengibre, nenúfar, sándalo, teca, jungla, salón, mandarín, chacal, mangosta, azúcar, naranja, pimienta, jangada, champú, chal, chamán, esvástica, carámbola, brahmín, añil, avatar, palangana, anaconda, baniano, budismo, ópalo, pagoda, etc. También hay que decir que más recientemente el fenómeno de los maestros religiosos o gurús pues ha puesto de moda en Occidente, prácticamente en todas sus lenguas, palabras relacionadas con la filosofía y la religión, como pueden ser palabras como tantra, yoga, el karma, el dharma, mantra, mandala, nirvana, kundalini, darshan, bhakti, acharya, etc. Otro aspecto, otra aportación que la India nos da, estoy evidentemente siendo muy breve ya para finalizar y porque no tenemos espacio para ampliar esto, pues sería el del modelo político. Hay una aportación clara al de la India al mundo de la política y es la inserción en ella del principio religioso del ahimsa, la no violencia, para la formulación de un arma de rebeldía contra la injusticia. O sea, diríamos un pacifismo activo basado en fundamentos éticos, tal como lo formula el Mahatma Gandhi, que decía que si es pecado ejercer la tiranía, pues también es pecado soportarla y aguantarla en silencio. El legado de Gandhi al mundo fue su credo del satyagraha, que significa literalmente atenerse a la verdad, y cuyo principio se traducía en la acción política en dos formas: la no colaboración y después la desobediencia civil o transgresión voluntaria de las leyes, siempre con el principio de la no violencia. Gandhi había empleado este proceso con eficacia en Sudáfrica y luego en la India y cambió el rumbo del movimiento independentista. Entonces no solamente consiguió Gandhi la independencia de la India, sino que fue un modelo para otros líderes posteriores, como puede ser Martin Luther King en los Estados Unidos, Kenneth Kaunda en Rhodesia o Nelson Mandela en Sudáfrica, que sin este principio gandiano pues no hubieran podido desarrollar sus actividades. Otro aspecto que habría que mencionar, aunque también sería mucho más amplio, es el de la ciencia india, ¿no?
hay un tópico de que la India es un país místico y que poco aporta al mundo del progreso. Esto no es así. Los indios tienen una mentalidad bastante racionalista y han sido muy hábiles en las matemáticas desde tiempo inmemorial. Ya los persas conocían la fama de los indios en el terreno de la medicina y mandaron médicos suyos a la India a buscar hierbas y sistemas de curación. Entonces, en la India existe la Ayurveda, un sistema de medicina que codificó pues miles de plantas medicinales y que abarcaba todos los aspectos de la medicina: diagnosis, farmacología, ginecología, pediatría, por supuesto cirugía, y con unos tratamientos muy eficaces. También en el terreno de la lingüística ha de destacarse la aportación de los indios. Pánini, en el siglo IV a.C., escribe la gramática científica más antigua del mundo, y el estudio de los métodos indios de análisis de la lengua es lo que revolucionó a finales del siglo XVIII nuestros estudios occidentales del idioma, dando lugar a la filología comparada. La escuela filosófica del Vaisheshika India, ya en el siglo VI a.C., fue la primera en definir el concepto de átomo y sugerir que estos se agrupan en elementos más complejos. En el terreno de las matemáticas, pues ha de mencionarse el surgimiento del concepto de cero, que viene a partir de la noción filosófica de Shunyata, del vacío. O sea, el método de contar por medio de 9 signos y el cero con un valor dependiente del lugar que ocupan, lo que es el sistema métrico decimal, pues es de origen indio. En el siglo VIII a.C., Bodhayan calculó el valor del número pi y desarrolló el teorema de Pitágoras antes de Pitágoras. También la geometría india fue muy avanzada y se transmitió a Europa antes de los árabes. Las funciones trigonométricas de seno y coseno ya se usaban. O, si tenemos que hablar de las contribuciones actuales, pues el premio Nobel de Física, Subrahmanyan Chandrasekhar, ha calculado el límite por debajo del cual una estrella se contrae hasta convertirse en una enana blanca y por encima del cual se convierte en una supernova. O sea que estas contribuciones de la India no son solo del mundo antiguo. En el terreno de la educación habría que mencionar que la primera universidad del mundo tiene lugar, se establece en Takshila en el siglo VIII a.C. Asistían a ella unos 10.000 estudiantes de todo el mundo y se impartían más de 60 materias. Bueno, y pasando a aportaciones un poco más frívolas, de índole menos intelectual, pues podría hablarse, por ejemplo, de los juegos, ¿no? Aportaciones de la India al terreno de lo lúdico, como tienes, por ejemplo, el juego del ajedrez, el satranj, de origen indio, el juego del pachisi, que es nuestro parchís, o el moksapatnam, literalmente se traduciría como liberación y caída, que es lo que nosotros jugamos, conocido como escaleras y serpientes. También el mundo de la gastronomía es importante, tiene una amplia difusión internacional la cocina india y la aportación especial de la India en este terreno al mundo es el de las especias. A través de Marco Polo se tuvo noticia, ¿verdad?, de este producto que pasó a ser el más costoso y el más deseado del mundo, que revolucionó la alimentación occidental, y no solo eso, sino que contribuyó a una serie de descubrimientos, ¿verdad?, puesto que por buscar las especias se hicieron descubrimientos geográficos y marítimos de importancia. También en lo referente a las artes ha de mencionarse el empleo cada vez más frecuente de estructuras musicales, ¿no?, de la música india en Occidente, no solamente de una manera directa a través de músicos como han sido Ravi Shankar o a través del mundo del cine, de las películas de Bollywood, que han dado a la música occidental una gran cantidad de motivos musicales, sino también el de la música clásica india, que está permeando casi sin que nos demos cuenta los anuncios, las bandas sonoras de las películas, de los documentales, etcétera. Ha de mencionarse que se está haciendo una gran labor en el terreno de la fusión, de la mezcla de estos dos estilos. Se están mezclando los ragas indios y sus escalas ascendentes y descendentes con la música del jazz, y se están incorporando a las orquestas occidentales instrumentos indios como el sitar o la tabla, algo que iniciaron los Beatles en su momento. Y por último, habría que recordar dos influjos asociados a la religión. Primero, el fenómeno de los gurús o maestros religiosos, y el de las técnicas del yoga, ambos popularizados en Occidente a partir de los años 60.
rompiendo una tradición india de no publicitar un poco sus técnicas religiosas, pues se han creado sectas y escuelas pues pseudo-hindúes en Occidente que han tenido gran número de adeptos y que han explicado o expuesto de una manera más o menos rigurosa las ideas de la India, ¿no? Se podrían citar pues la organización del Satya Sai Baba, el movimiento Osho Rajneesh, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, lo que conocemos comúnmente como Hare Krishnas, el movimiento de meditación trascendental, etcétera. O, en cuanto al yoga, pues podríamos mencionar que ese aspecto de la cultura india crece en Occidente y lo ha hecho progresivamente. Tan solo en Estados Unidos se calcula en la actualidad en 30 millones el número de practicantes de yoga, lo cual es una cifra altísima. Bueno, la calidad de estas escuelas pues es, por supuesto, variada, ¿no? Las hay buenas y las hay menos buenas, pero todo lo que tienen estas escuelas en común es pues una afinidad con la India, una buena predisposición hacia recibir esos elementos culturales, una especie como de simpatía completa. Y la idea de que la India puede y debe enseñar mucho a Occidente y Occidente debe ser lo bastante humilde como para aprenderlo sin complejos. Porque Somerset Maugham se preguntaba en una de sus novelas, se decía, ¿cuál es el extraño instinto que obliga al hombre a ir a la India en busca de la paz? ¿Es solo una rara intuición? ¿Es el inconsciente colectivo de que por Oriente sale el sol? ¿Conoce usted a alguien que haya ido a Nueva York en busca de la paz? La India pues sufre hoy en la estimación del mundo, más por la ignorancia que se tiene de sus logros que por la inexistencia o poca importancia de estos. Muy pocos occidentales, por poner un ejemplo, conocen a la figura de Aryabhata, que fue un astrónomo y matemático indio del siglo V a.C., que afirmó que la Tierra era redonda y giraba sobre su eje, pues muchos siglos antes de que lo hiciera Copérnico. Esto la mayor parte de los occidentales no lo sabemos. Afortunadamente, pues la indología trabaja, ¿no? Se ha hecho mucho por disipar las nubes de los prejuicios que impedían a Occidente apreciar la verdadera grandeza de la cultura india. Se está haciendo mucho y se está avanzando mucho, pero todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho por estudiar, mucho por traducir, mucho por comunicar. Hemos de reconocer que el conocimiento de la historia y la cultura de la India es esencial para establecer las bases de una comprensión adecuada del origen y desarrollo de la civilización occidental. El mundo no vive aparte, necesitamos unos de otros también para explicarnos. Y bueno, tengo la certeza de que esta deuda intelectual que Europa tiene con la India aumentará con el curso de los años y que muchos haremos nuestras pues las palabras de Mark Twain, que reconoció abiertamente esta deuda diciendo: la India es la cuna de la raza humana, la tierra natal del habla y la literatura, la madre de la historia, la abuela de la leyenda y la bisabuela de la tradición. Solo en la India se atesoran juntos los materiales más valiosos y constructivos en la historia del hombre.